Hola a todos. Hoy les voy a exponer el análisis numérico del efecto de la turbulencia de flujo libre dentro de la capa límite de un perfil aerodinámico para la predicción de ruido. Este proyecto fue realizado bajo el proyecto CEFIR de la organización Horizon 2020 de la Unión Europea. Fue realizado por mi persona, José Manuel Rendón Arredondo, mediante la alianza generada entre la Universidad de David y la Universidad Twente de Holanda. Para los contenidos vamos a tener un glosario, introducción, marco teórico y objetivos para darles un contexto del tema, para posteriormente entrar en materia con la selección del modelo de turbulencia, análisis de convergencia, validación de las simulaciones, fluctuaciones de presión, conclusiones y bibliografía. Como glosario empecemos con qué es una capa límite, que es la zona donde el movimiento del fluido es perturbado por la presencia de un sólido en el que está en contacto, y un NACA0012 son formas de perfiles aerodinámicos para alas de avión desarrolladas por el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica. En este caso particular hace referencia a un perfil simétrico. Ahora bien, las ciudades hoy en día buscan ser ciudades sostenibles. Esto implica que sus habitantes deban aprovechar al máximo todos los recursos que le brinda la naturaleza. En este caso en particular hablaremos de la energía eólica. Hoy en día, todos los parques eólicos están muy alejados de las grandes ciudades. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si se ubican estos parques eólicos más cerca de estas? Se van a tener tres grandes cambios. El primero es el transporte de energía, pues se va a disminuir la pérdida de la misma. Segundo son los factores geográficos, que van a cambiar las condiciones de trabajo para hacerlos más eficientes. Y por último, los factores humanos, que están asociados a la contaminación visual y auditiva, siendo esta última el ruido producido por las turbinas eólicas, el cual buscamos disminuir para así poder llevar los generadores eólicos más cerca de las grandes ciudades. Sin embargo, hemos estado hablando de turbinas eólicas. Lo que pasa es que resulta que las turbinas eólicas pueden estar asociadas a los perfiles aerodinámicos, debido a que tienen las mismas componentes principales, que son el borde de ataque y el borde de fuga. Como se puede ver en la gráfica inferior derecha, la línea verde está asociada al ruido producido por el borde de ataque. Podemos ver cómo esta es dependiente del flujo entrante. Sin embargo, en la línea naranja se evidencia el ruido generado por el borde de fuga, el cual es constante sin importar qué flujo entre, incluso un flujo uniforme, lo que hace ser llamado flujo o ruido propio. Ahora bien, el ruido producido por el perfil aerodinámico depende de varias variables, entre las cuales está la geometría del perfil, una función de respuesta, y dentro de esta expresión que permite calcular el ruido están las fluctuaciones de presión en la superficie del perfil. Pero ahora bien, estas fluctuaciones de presión en la superficie del perfil dependen de las fluctuaciones de velocidad en la capa límite, y estas a su vez dependen del nivel de turbulencia del flujo libre o FST. Entonces la pregunta es si en realidad el ruido producido por el borde de fuga es independiente de las características del flujo entrante. Esto soportado bajo que en la literatura no hay estudios con un nivel de turbulencia superior al 20% y que en entornos urbanos este valor es aproximadamente del 30%. Ahora, como objetivo general, tenemos calcular mediante simulaciones computacionales la variación de la turbulencia dentro de la capa límite, cerca al borde de fuga de un perfil NACA 0012, causada por condiciones atmosféricas reales. Y para cumplir este objetivo, tendremos que definir los parámetros de simulación, comparar los resultados de las simulaciones con los datos experimentales y analizar el efecto de las diferentes características de la turbulencia dentro de la capa límite. Como primera medida, la selección del modelo de turbulencia fue seleccionado el modelo kappa omega. Este es un modelo de turbulencia empírico, con dos ecuaciones de transporte. La primera de ellas resuelve la variable de energía cinética kappa, más específicamente la variable G sub kappa, y la segunda resuelve la etapa de disipación de la turbulencia omega, que es la relación entre la energía cinética y la energía de disipación epsilon. En este caso, resuelve la energía G sub omega. Ahora, para el análisis de convergencia, se tendrá que dado que el NACA 0012 es un perfil simétrico, la variable a analizar será la resistencia del mismo. Como análisis de convergencia se realizan dos. El primero, evidenciado en la figura 11, está asociado al tamaño del volumen de control, donde lo que buscamos es que nuestro porcentaje de variación de la variable a analizar sea inferior al 1%, condición que se cumple cuando la variable d es igual a 1.8 metros. Ahora bien, en la figura 12 y 13 se evalúa la convergencia mediante el tamaño de los elementos que componen el volumen de control, logrando que se cumplan los valores esperados cuando el refinamiento de la malla es medio.
A continuación en estas imágenes podemos ver la malla propuesta a partir de los análisis de convergencia mencionados previamente. Ahora, la validación de las simulaciones se hizo mediante el cálculo del espesor de la capa límite y su velocidad asociada, para así efectuar el proceso de normalización. En la figura 15 se pueden evidenciar los valores calculados, y en la figura 17 los datos normalizados comparados mediante la ley logarítmica de la pared, donde podemos ver que los datos experimentales y los simulados tienen un muy buen ajuste, lo cual nos permite validar el método de simulación. Finalmente, las fluctuaciones de presión serán calculadas mediante modelos empíricos, donde todas las variables son conocidas o pueden ser calculadas mediante el perfil de velocidad de la capa límite. Fueron evaluados varios modelos. Sin embargo, luego de generar esta comparación, se seleccionó el modelo Goody, dado que es el modelo más simple, y el modelo Cambrossaman, debido a que es uno de los usados en aplicaciones de perfiles alares y es especial para gradientes de presión adversa. A continuación, se muestran las gráficas obtenidas para cada uno de los modelos mencionados anteriormente, donde se puede evidenciar, evidentemente, cómo el nivel de ruido o el nivel de esas fluctuaciones de presión varía de acuerdo al porcentaje de turbulencia, lo cual afirma la hipótesis presentada al inicio del trabajo. Finalmente, como conclusiones, fue posible evidenciar el beneficio que trae realizar un correcto análisis de convergencia y, de la misma forma, la selección del modelo a utilizar, pues esto permite no solo mejorar los resultados, sino reducir los costos computacionales. Adicionalmente, fue posible comparar y validar las simulaciones mediante la comparación con los datos experimentales obtenidos en el túnel de viento y se logra demostrar la dependencia que existe entre el nivel de ruido y la turbulencia de entrada, afirmando así la hipótesis que se tiene. A continuación las bibliografías y muchísimas gracias por su atención.